Bueno, estamos aquí otra vez, nada más y nada menos que haciendo lo que nos gusta hacer. ¿Cómo es, Elizabeth? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ahora con la magia del internet no sabemos ni de dónde nos ven ni a qué hora nos van a sintonizar. Así que un saludo para todos en diferentes franjas horarias. Y lo grande del caso es que hoy vamos a hablar de otra parte de la historia, como hemos estado haciendo. Ay, sí. Porque antes había un enunciado que decía: la risa es un remedio infalible. Sí. Después, en selecciones había una cantidad de revistas que hablaban de eso. Pero nosotros tenemos una cultura muy especial. Y tú sabes lo que a mí más me gusta del invitado que tenemos en el día de hoy, que es una persona que, bueno, él no me recuerda, pero sí he tenido la oportunidad de entrevistarlo en otros escenarios. Me recuerdo en el 2021 en la antesala de Premio Soberano. En ese momento tuve esa gran oportunidad. Y te puedo decir que las veces que he tenido esa experiencia, ese contacto con él, o sea, es la misma imagen que yo veo en las pantallas, porque hay personas como que te cambian, pero él proyecta lo mismo y me encanta esa forma. Gracias. Ay, pero ya lo dijo. Nada más y nada menos que la historia y parte de la historia de humor, Don Cuquín Victoria. Ay, sí. Muchas gracias por lo de Don. Pero Cuquín Victoria, pero su nombre de pila es Pedro José. No, César Augusto. César Augusto. Nombre de gente seria. César Augusto. Pero fíjate una cosa, vamos a ver algo que tenemos preparado para iniciar este conversatorio. Es la forma en que uno dice el sobremesa. Ajá. La sobremesa antes de la mesa. Señor director, ¿usted tiene algo por ahí? Si no, comenzamos de una vez. Chúbele. Bueno, aquí vamos. El humor a través del tiempo ha ido calando, no solo en el mundo, sino en todas las trascendencias y en todos los momentos de la vida. Mi mamá, que era romántica igual que su hijo, de verdad, mi mamá era muy romántica. Romántico viene de Romo, ¿no? De Romo. No, el que era romántico. Me gustó esa teoría. No, el que era romántico era papá. Decía en un escrito, tenía sus libros y todas sus cosas para... Bueno, eso yo aprendí algo de ahí. Que una vez había un payaso en la Francia renacentista, que todo el que se sentía deprimido iba donde él. Y un día un amigo le dijo: pero visita un doctor para que te ayude. Él cogió para un doctor, el papá upa de la matica. Cuando llega allá, el médico lo revisa y le dice: vaya a donde un señor que se llama Garib, que es payaso. Y él se quedó mirando y le dijo: doctor, yo soy Garib, cambiadme la receta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hemos cambiado de humor. Del humor de Concho Primo al humor del show del mediodía, al humor de Con Cuquín. Hablemos y recorremos el camino de la historia de Cuquín. Bueno, es un poco accidentado, pero sí. No, Él se ríe. Que tú te ríes, pero fue que pusieron en la pantalla. ¿Puedes verla? Ese era el loco de la cancioncita. Ay, de la cancioncita, y míralo donde lo tienen ahí. Cuquín, ha cambiado tanto el mundo del espectáculo y especialmente la parte del humor cuando empieza lamentablemente a vencerse el tiempo calendario y se comienza a ir la gente. Siguió un humor que trató de continuar y lo hicieron los muchachos de la nueva generación del humor. Sí. Pero ¿y ahora? ¿Qué se hace y qué se entiende por humor? Bueno, ha cambiado mucho el humor ahora, inclusive porque el humor que se está haciendo tiene un alto contenido de vulgaridad, que nosotros nunca practicamos ni usamos ese tipo de cosas. Claro. Y eso
es un reflejo de la sociedad, de cómo ha cambiado. Estamos en la era del dembow ahora. Sí, sí, sí. No se oye, no hay programa de música romántica como antes. No. Bueno, Rosalía Lora tiene un programa de noche en Radio Televisión Dominicana hace muchos años. Y ahí se deleita aquel 100 canciones, 1.000.000 de recuerdos. Exacto, sí. Serenata Continental. Elizabeth. Sí, pero que no es de ahora, ella viene de hace muchísimo tiempo. Y tú tenías en Santiago la referencia de que había una buena cantidad de programas para deleitarse en la noche ya cuando uno iba a dormir. Sí, incluso, Radio Amistad, que ya me enteré recientemente que ya Radio Amistad no es Radio Amistad. No. Solamente ponía ese tipo de canciones, o sea, a este tiempo. Sí, hasta recientemente. Ahora, pero enemistad. Enemistad, no. No, fue que lo vendieron porque ya los dueños, los McDougall, ellos fallecieron, no se pasó algo ahí. Pero Cooking, tenemos aquí una persona con tanta trayectoria, y cuando las personas tienen trayectoria, que hay que respetarla, no se le preguntan sobre sus inicios, pero aquí sí, tenemos que darnos ese banquete, porque hay una gran cantidad de personas que sintonizan YouTube, que consumen YouTube y quieren saber desde los inicios de esas personas, de esas figuras que es un honor, es un orgullo para República Dominicana, porque ustedes empezaron en una época difícil, en una época donde no habían tantas facilidades, oportunidades como la tenemos hoy en día. Así es. Pero me gustaría saber cuándo nació ese amor por el humor de Cooking Victoria, y cuándo fue que usted dijo, sí, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar. No, yo no tenía la menor idea de que podía hacer humor. En mi casa siempre fue un hogar muy alegre. Mi mamá siempre veía visitas en mi casa. que siempre había algo en la cocina. Habría coro siempre. Coro. Pero el humor que comencé a hacer ya públicamente fue por mi compadre Milton Peláez, que vivíamos juntos todo el tiempo. Gran hombre, gran amigo y gran ser humano. Y un talentosísimo hombre. Y entonces, él, en una ocasión se inventó un programa de radio con Freddy que se llamaba el Show de Noticias, que era una parodia de un noticiario, pero con noticias de relajo. Sí. Y entonces él me dijo que participara en ese programa. El primer premio cayó en Barahona, no hirió a nadie. Sí, cosas así. Y entonces le decía yo, pero que yo no tengo idea de qué voy a hacer. No te apures. Vamos que yo te oriento. Y yo comencé entonces con una imitación de un personaje que era famoso en la capital, en la ciudad, que era Chochueca. Chochueca era un personaje que iba a todos los velorios. La cartelera de él era la pizarra de Blandino. A ver qué había. Él chequeaba ahí y arrancaba para el velorio. Y entonces ayudaba con la mesa, con la silla, con las flores, la cosa. Y al final los familiares le daban dinero y le regalaban la ropa del difunto. Y él se la vendía él la vendía en la paca, la cosa. Esa era la paca de la época. Sí, y el hielo que le ponían abajo se lo vendía a los frieros. ¡Wow! Es que él no dejaba que el hombre se enfríe. O sea, que podemos decir que su influencia fue Peláez. Sí, Milton. Sí. Milton fue el que me introdujo cuando él y Freddy tenían el show de noticias. Y entonces yo tenía ahí eso, el comentario de Chochueca. ¡Wow! Usted inició en la radio, entonces. ¿Y cómo fue ese paso a la televisión? ¿Cuál fue el primer personaje que usted llevó a la televisión? ¿Y cuál fue su favorito? No, a la televisión hicimos un intento semanal del mismo show de noticias. Que duró muy poco porque se le presentó a Freddy la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Nosotros a las 8. Nosotros a las 8. Que ya era un programa de más contenido, de todo, y tenía un segmento de humor. Pero ¿eso era junto con el show del mediodía o era aparte? Aparte,
nosotros a las 8 ya cambió el panorama, porque ya era un programa muy con presupuesto y con mucha variedad. Y entonces había un segmento de humor y él quiso que yo participara ahí. Y por ahí comenzamos a hacer la comedia del programa. Pero había una parte que a mí me encantaba, que era las entrevistas que se hacía del show del mediodía en un parque. Después me enteré que era que cuando la orquesta no iba, Sí, cuando la orquesta no iba se hacían las entrevistas de la calle. Que la orquesta todavía no ha llegado fulano. Vamos a hacer la entrevista de la calle. Ay, Dios mío. Era así. Entonces, ok, el tema es el aumento de los colegios. Ya uno arrancaba para el armario a buscar qué se iba a poner, a construir su personaje. ¿Los nombres que tú usabas eran prehechos o lo hacías en el momento? No, en el momento, eso era lo que salía. Dime alguno de esos. ¿Y qué sé yo? Napoleón Martí. No, pero óyeme, Gutenberg de la Mota. pero eso está interesante porque había que Sí. tener una amplitud y una cultura general. Bueno, sí. Para no meter la pata, por ejemplo. Claro, porque- no, y tampoco faltar el respeto. El respeto. Sí, sí, Y hablando de faltar el respeto, ya hablamos aquí a grosso modo de la diferencia que hay del humor de antes al humor de hoy en día. Claro. Pero ¿usted considera que hoy en día es más difícil hacer reír sin tocar esas sensibilidades y sin tocar la parte grosera o la parte que tal vez no Vulgar. deberíamos tocar Muy como vulgar. la parte vulgar? No, lo que pasa es que hay ahora se ha generalizado ese tipo de consumo de humor vulgar. Sí. Entonces ya el humor que uno hacía y que es el que seguimos haciendo, ya está dirigido a cierto grupo. No es masivo, porque no todo el mundo entiende cosas que uno menciona, situaciones históricas. Napoleón y Josefina, por ejemplo. Por ejemplo. Se queda mucha gente por ahí. Sí, la gente piensa que es una pareja de baile. Tú sabes que en los pueblos generalmente, yo cuento mucho la historia de los pueblos, siempre aparecía un personaje. Sí. Por ejemplo, en La Vega estaba Belanche. Belanche era el que vendía los quipes, Ajá. pero él no era un loco, era una persona con mucha cultura. Y entonces en La Vega sucedía eso, que se hacía el humor local, se hacía mucho humor local. El que bailaba en el estadio Cibao, ¿cómo se llamaba? El Guayaberudo. El Guayaberudo, no, pero tenía otro nombre. Entonces eso generaba humor y al propio tiempo generaba que ustedes vieran esos personajes, agarraran lo mejor de ahí Sí. y trabajarlo. El humor de ahora, y perdona que me extienda, a mí me encantan los muchachos Raymond y Miguel. Nunca han dicho una mala palabra. Sí, sí. Nunca han dicho una mala palabra. Sí, han mantenido ese cuidado. Sí, sí. Y el borracho, el homosexual, el tigre, ya ha ido perdiendo la Sí, vigencia. se ha vulgarizado. Sí, esa es la verdad. Dije que se ha vulgarizado. Porque tú tuviste la oportunidad de trabajar con los verdaderos grandes, con Don Freddy, con Boruga, con Milton Peláez. ¿Qué podemos decir o qué usted recuerda que no lo haya dicho públicamente? Ya sea algo que le haya pasado, una experiencia, algo jocoso, o sea, algo que usted pueda compartir con todos nosotros. Qué sé yo, muchísimas cosas. Ahora mismo no me viene a la mente. Una vez sí me acuerdo que me reí muchísimo porque Freddy y yo teníamos un show que hicimos varios fines de semana y dejábamos la ropa en el camerino. Ok. Ay, ya yo me imagino. Le robaron los zapatos a Freddy. Pero por suerte que fueron los zapatos. ¿Eh? Pero por suerte que fueron los zapatos. No, fueron los zapatos. Pero que eran unos zapatos de charol que nosotros usábamos Ok. con un Carísimo. traje carísimo. Carísimo. El asunto es que yo tuve que prestarle los míos a Freddy y Freddy y Jorge Tavera me prestó lo de él. Y como Jorge no se tenía que parar. No, exacto. Pero entonces yo andaba con los zapatos de Jorge que parecía tribilín. Claro. Por el tamaño. Por el tamaño. Y Freddy con los pies engurruñados. Ay, Dios mío.
Pero fíjate algo muy interesante al respecto. Ustedes siempre hicieron el humor entre tres. Ustedes siempre mantuvieron ese trabajo de la televisión, de la radio, pero equipo, compartiendo en equipo. Eso es muy importante, porque ahora, por ejemplo, aún los muchachos de la nueva generación quisieran hacerlo, el público se redujo porque es lo que tú dices, se fueron a lo más vulgar. Lo masivo, y eso es lo que hace que fomenta la incultura, porque uno siempre trataba de aportar algo. Y este es un país muy especial. ¿Por qué te encasillaron a ti como el personaje de un ron? No sé. No sé qué tiene. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de eso? José Augusto Tomé. Sí. Yo me lo imaginaba. Sí. Bueno, que él tenía la cuenta de Bermúdez, de la compañía de Bermúdez. Sí. Entonces, como compartíamos tan frecuentemente, pero vamos a hacer los comerciales de Bermúdez. Y tenía entonces un toque de humor. Sí, sí. Y así hicimos como 5 o 6. Sí, unas campañas exitosísimas. Imagínate, compartiendo con el conjunto Quisqueya, que serán otro tercio. Óyeme, peligroso. Peligroso, muy peligroso. Y ese personaje de ¿qué te puedo yo decir? El de Chochueca. Vamos a retrotraer y vamos al de Chochueca otra vez. Nacieron otros personajes. Sí, ahí había... bueno, lo que pasa es que con el noticiario, que era el show de noticias, se llamaba, uno extraía, hacíamos una representación de una noticia, de qué pasaba, entonces uno tenía que interpretar los diferentes protagonistas de la noticia. La vieja que atropelló un carro, la queja de la señora, bueno, el friero que le llevaron el hielo, el de los pastelitos, ese tipo de cosas era lo que hacíamos, lo que interpretábamos, lo que a la gente le gustaba. Sí. Y ahora cuando usted sale a las calles, la gente, y usted se encuentra, o las personas se encuentran con usted, ¿cuál es ese chiste o esa frase que las personas siempre recuerdan y se lo viven comentando? Mucho, eso depende de la edad del Sí, porque hay algunos, los jóvenes quizás no. Es que había otro lenguaje, ese es el problema. Sí. Había un lenguaje de humor, había un lenguaje serio, había un lenguaje del más profesional, y eso eran de los personajes que ustedes adaptaban para las presentaciones en sí, porque normalmente los locutores de esa época, sobre todo de la voz dominicana, que era lo más, la oficial, era todo el mundo apechado, así, buenas noches. Buenas noches. Estilo Don Pedro Pérez Vargas. Ahora que digo yo Don Pedro Pérez Vargas, el humor siempre ha estado presente. Cuando entramos a Radio Continental llegó Don Pedro Pérez Vargas, y uno de los que estaba allí, muchacho de Santiago, le dijo: ¿cómo está usted, colega? Y le dice: usted colecciona sellos. pero a mí lo que me da la ligera impresión es que hemos descuidado ese humor. No lo hemos perdido, lo hemos descuidado. Ya no hay libretistas como se hacía. El doctor Chanlate, Narcisazo y así por el estilo, que era un estilo que se impuso a través del show del mediodía. Así es. Bueno, tanto Chanlate como Narcisazo hacían muchas escribían comedia para nosotros. Sí, o sea, esa era una fuente también, pero a mí me da la ligera impresión de que eso pudiera revivir. Ojalá. Apareciera. En estos días tuvimos aquí a ¿quién fue? A este Niño Ventura. A Noel. No, a Yandy. Handy Ventura. Yandy o Handy. Handy Ventura. Eso es otra cosa en las pronunciaciones. Antes. Sí, porque ahora es Jay. Es Jay. O Joe. Sí. Él
nos dio una primicia de una idea que él tiene de ayudar a los muchachos, a los merengueros nuevos. Que ya no es idea, o sea, él lo tiene como proyecto. Él lo tiene como proyecto y ya para realizarlo pues sería otra... Para que se acerque más a la línea de Johnny. No a la línea de Johnny, sino a la línea de Sino darle oportunidad a esas personas que tal vez no tienen la posibilidad de colocar un tema o grabar un tema, y si tienen condiciones, ellos le están dando la oportunidad de encaminarlo para ver si tiene el talento, si tiene la disposición, bueno, pues ya tienen el camino más o menos hecho. Qué bueno, qué bien. Pero en el caso de usted, vamos a ver, si usted ahora mismo tuviera la oportunidad de hacer un sketch con una persona, ya sea viva o fallecida, ¿cuál sería esa persona y por qué? A mí me gustaba mucho trabajar con Freddy, porque Freddy no aguantaba, entonces eso estimulaba a uno. Sí. Porque eso de la entrevista de la calle, él no sabía lo que iba a pasar. ¿Cuál es su nombre? Y él se quedaba. Sí, se enteraba ahí mismo. Ajá. Una vez me dio el micrófono y se salió. ¡Wow! El personaje de Balaguer te trajo problemas. No, que va. Al contrario, me dicen, porque yo nunca hablé con él, pero me dicen que hubo gente cercana del círculo que quería prohibirlo. Y que él dio un trompón en la mesa. Dejen ese muchacho tranquilo, caramba. Sí, porque él me defendía, porque yo nunca lo hice con intención de... Ni lo ofendí. De ofenderlo, ni hacerle daño. Un gran respeto, eso y al contrario, eso lo acercó a mucha gente porque era una forma diferente de presentar lo que él decía, lo que él hacía. Aquí nos contaba Checheo del personaje de aquel de cortando tocones y esperando las elecciones, que eso fue una historia porque hubo que ir a buscar a alguien que estaba detenido. Fue algo así, ¿verdad que sí, Elizabeth? El que escribió el comercial. Es que yo creo que Elizabeth no había nacido cuando eso. Bueno, cuando estaba... Ella estaba como Nelson Ned. ¿Cómo Nelson Ned? ¡Ah, chiquitica! Esas son las improvisaciones. Sí, eso fue para la campaña para una campaña que estaban trabajando. 76, no. Precisamente de Balaguer, que solamente lo podía hacer como lo querían en la dimensión el señor Báez, que estaba encarcelado en ese tiempo. 74 fue eso. No, yo no había nacido en el 74. No, de verdad yo no había nacido, no. Yo viví mi hermana en la Bella cuando eso. Cuquín, los viajes continuos al interior del país que se escenificaban de muchas formas. Por ejemplo, en mi época, que yo tenía la cabeza menos depilada, ingestaba ciertos alcoholes. ¿Cómo le iba a ustedes en esos viajes locales e internacionales? Porque tú picaste mucho en Nueva York. Sí. él se queda callado, sí. No, y a veces teníamos que quedarnos el fin de semana siguiente, porque se llenaba el sitio, y entonces lo que nos contrataban, nos quedamos Habrían para otras funciones. Y muy bien. Qué pena. Qué pena que no se hace. Qué pena. Y aquí en las giras que se hacían en el interior del país, ¿cómo era el desarrollo? Vamos a llamarle así. Bueno, a veces era cada uno en su carro, otras veces buscaban una guagua y nos íbamos todos juntos. Ahí ya tú sabes lo que el can que se armaba ahí en esa guagua. Se divertía más uno en la guagua que en el show. ¿Y se puede decir que hubo años mozos en cuanto al humor, económicamente hablando, en ese tiempo? ¿Le iba muy bien? Malos. Bien, que se le iba bien. Bueno. Se picaba, pero, ¿qué te digo? No era enriquecerse con eso, sino era picoteo. Para mantenerse. Para los sellos. Sí, aquí había un personaje en el canal que montaba tarimas, Isidro. Ah, claro. Isidro una vez montó una tarima en Licey al Medio, que había un restaurante que era de la highlight de esa época. Y cuando prendieron, el aparato no funcionó.
Y entonces lo puso directo, estaban montados los caballeros Monte Carlo y comenzó a dar. Esa era de las anécdotas. ¿A ustedes no le pasó nunca algo así? Yo no estaba en la tarima, pero hubo una tarima que se cayó en el estadio. Una orquesta, señores, no bailen, que esto se siente flojo. Y los frentes de la orquesta bailando, todo el mundo, la tambora se llegó rodando hasta Dios mío. Un desastre. Y la gente entonces, ahí fue que aplaudió. Porque pensaron que Sí, era parte que era montado. Ay, Dios mío. Y peligroso. Y peligroso. Oh, claro. Claro. ¿Quién hacía esos libretos de comerciales para Bermúdez, por ejemplo? Este es un país muy especial. Bueno, de eso era reto. Ahí estaba el equipo René. Estrella. René. Ahí estaba Camilo Carrao. Camilo, sí, Camilo. Estaba Nobel, que hacía muchas Jackie. voces. Jackie, uh-huh. que generalmente... Nobel era el locutor, pero Jackie, Camilo, esos eran los personajes principales que crearon la mayoría de esa campaña. Que la publicidad de la época era muy sui generis. Por ejemplo, si había un anuncio de gomas Pirelli, sale una señora corriendo adelante y la goma atrás. Incluían humor, que eso le gustaba, atraía a la gente. Sí, y lo veía otra vez por eso. Por eso es igual que yo no sé si conté. El otro día estaba viendo en la televisión un anuncio de Estados Unidos que una muchacha llega corriendo con un reguero de gallina, un reguero de pato atrás y le dice al tipo, yo quiero enviar algo. El tipo le dice, nosotros no enviamos animales. O sea, se recreaba la idea de lo que estaba pasando, sí. Y eso era parte del humor y de la forma de vender también. Claro que sí, porque la gente se le fijaba el comercial por el toque de humor que tenía. Sí. Y definitivamente todo ha cambiado, lo que no ha cambiado es la alegría, el humor, la sensación de sentirse bien. Uh-huh. Y yo te lo digo, porque una vez iba, ¿cómo se llamaba cuando iban Cuquín, Cecilia? Y 3x3. El 3x3, iban para el Guarícano de La Vega. Cayó una lloviznita a las 3 de la tarde. En la guácara del hotel cayó un aguacerito en la tarde. Cuando anunciaron el espectáculo, el río Camus se metió. No, pero él está que no puede ni hablar. No, porque esas son parte de la vida de uno que muchas veces no se resumen. Porque antes se escribía en los periódicos con mucha seriedad. Después que aparecieron Joseph Cáceres, Miguel Ángel Herrera y ese grupo, lo echaron todo a perder. Pero no, se hacía una prensa de mucha responsabilidad sin insultar. Sí, pero muy formal, que allá eso ha cambiado mucho. Sí, también ha cambiado mucho y no se decían malas palabras. Mira, para mí ustedes son una gran referencia, esa generación, porque uno se pone a ver, ahora se pega cualquiera, ahora es famoso cualquiera, o sea, ahora tenemos demasiadas plataformas, las redes sociales y todo eso. Pero en ese tiempo, o sea, ustedes tenían que hacer un trabajo y tenían que cabildear muy bien lo que querían proyectar. O sea, para mí, de verdad, yo siempre lo digo, yo me quito el sombrero ante esa generación que realmente ha dejado un legado y ha puesto bien claro la diferencia de cómo se trabajaba antes a lo que nosotros conocemos hoy en día. Y lamentablemente, muchísimos jóvenes, como un ejemplo de la generación Z, los hijos que tuyos, es por 96 para acá, no van a conocer esa parte y tal vez no van a notar esa gran diferencia. Pero lo bueno es que todo está ahí en YouTube, que nosotros podemos buscar esa referencia. Pero ustedes, miren, yo me quito el sombrero ante ustedes. Porque ustedes hicieron un gran aporte, un gran trabajo y esa trayectoria hay que reconocerse. Gracias, muchas gracias. Esa es la historia y así hay que escribirla, hay que recordarla y sobre todo enseñarla, porque era lo que tú decías, cualquiera ofende, ese es un loco, ese es un qué sé yo qué. Ya eso ha trascendido más de lo que se estaba esperando, hasta insultos al presidente de la República, cualquiera lo insulta. Todo se puede ahora, todo se puede ahora. Bueno, ¿qué se puede hacer que no se haya hecho?
Eso hay que pensarlo. ¿Cuándo vamos a hacer un espectáculo de nuevo? Bueno, tenemos en proyecto hacer algo otra vez con Freddy, Cecilia y yo y Felipe, pero todavía hay que coordinar porque cada uno tiene su agenda. Pero qué bueno que lo tienen en proyecto, porque precisamente eso le iba a preguntar, o sea, hablar de los proyectos, porque hay muchas personas que se estancan y que ya piensan como que no, ya, o tal vez el tiempo pasó y todo eso, o sea, ya que usted habla del proyecto, me imagino que ya lo han puesto sobre la mesa, aparte de aquí en Santiago, en Santo Domingo, ¿no se atreverían a llevar, si ese proyecto se lleva a cabo, a llevarlo a los pueblos, a llevarlo a Santiago, a otros pueblos? Forma popular. Claro que sí. Lo que pasa es que eso es un asunto que tiene que ser coordinado con alguien que maneje económicamente. Económico, que lo venda el proyecto. Sí, exacto. Sí. Porque para llevarlo, por ejemplo, fuera de la ciudad, ya entonces hay que buscar transporte, claro, hoteles, costos, claro que sí. Entonces eso encarece totalmente. Pero de todas maneras, la risa es un remedio infalible. A mí me encanta reírme. A mí me gusta decir las cosas y reírme. Mucha gente dice que yo soy muy odioso. Yo soy odioso, no. Yo me río mucho. Eso solamente lo dicen los cobradores. A propósito de los cobradores, aquí había una compañía de cobro. Sí. Que, ¿tú te recuerdas? Los paraguas rojos se te paraban en la puerta. Cuando quiera que tú veas un paraguas, ahí ese tiene problemas. Ese debe. Bueno, yo creo que no hicimos una entrevista, hicimos una sobremesa. Qué bueno. Hablando con sí, Cuquín. ¿Sabe? Pero hay algo que a mí me gustaría preguntarle a Cuquín, porque yo no voy a desaprovechar el número de la cédula. No. No. Pero usted siempre se ha visto en el humor, o realmente ha dicho, bueno, si yo no me hubiese dedicado a eso, me hubiese dedicado a esto. ¿Qué sería otra profesión que usted se hubiese dedicado? No, yo tengo una profesión muy seria ahora mismo, un desvío. Vamos a ver. Yo tengo funciones diplomáticas. Ay, qué chévere. Estuve 5 años en Washington y ahora estoy en Costa Rica como ministro consejero. Mira qué bien. ¿Y qué tú aconsejas? Bueno, pórtate bien. No, yo no haga eso. Hago aporte de tipo cultural. Entonces yo llevo material de cosas que tenemos aquí, de poblaciones, de costumbres. Claro. Sí. Ayudando a los datos. Enviarla, sí. Sí. Además, él fue a la universidad y estudió en la universidad. Sí. Pero usted usted está ahí o está haciendo carrera diplomática ya. Sí, yo tengo ya, 5 años en Washington y aquí tengo como 2 en Costa Rica. Qué chévere. Mira qué bien. Mira qué bien. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. No, definitivamente. No, una cosa es el humor, el arte, y otra cosa es, un ejemplo, yo tengo un profesor, porque yo también me gusta la diplomacia, me estoy preparando en cuanto a diplomacia y servicio consular. Bueno. Tengo varios profesores que son diplomáticos y conozco al embajador Jorge Santiago, que es mi maestro, y él es actor. Ha participado en muchísimas... ¿Tú ves que se cruzan? Sí. Claro, y muchísimas obras, y él ha sido... La diplomacia tiene algo de actuación. Claro, señores, y además tiene la parte más linda, la cultura, cultura. Sí, claro. Jackie trae cultura con sabrosura. Sí. Y una vez me dijo, hacíamos programas de radio, en Radio Cristal, con Nando Hermón grabando. Sí. Un día me dice, Miguel Ángel, vamos a producir un programa, se llamaba Super Show de los Grandes, y me dice, y vamos a tener una sección que se llama, o se va a llamar, Lo que suena afuera con Miguel Ángel Herrera. Wow. La Voz de los Estados Unidos de América repartía unos programas. ¿Te recuerdas de los programas que llegaban? Sí. Sí, ahí eso era la parte cultural de verdad, que uno aprendía muchísimas cosas. Claro, y eso tenía sus bemoles. Pero no, pero eso hay que hacerlo porque como quiera le queda algo a la gente. Queda algo. Elizabeth
no participamos en un programa. Ay, no. Estábamos conversando con un ingeniero amigo. Sí. ¿Por qué tú dejaste la carrera de ingeniero? No, yo me gradué. Sí, tú te graduaste, Sí. pero dejaste el título como lo dejé yo en mi casa. No, yo hice una cuantas cosas, inclusive un edificio de aulas de la UAS que está parado todavía. O sea, está ahí, está ahí. ¿Está ahí? Bueno, yo no sé si deberíamos seguir hablando o hacer otro capítulo, pero me parece que hemos disfrutado de una manera increíble con la experiencia, con el humor, con el amigo, con la historia y con todos los que nos están viendo, porque la verdad hay que decirla, cuánto hemos disfrutado. Gracias, qué bueno. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Como el jabón, para mí ha sido un placer estar con ustedes. No, en La Vega había uno que se llamaba De tú a tú, qué bien huele el jabón Camus. De tú a tú. De tú a tú, qué bien huele el jabón Camus. No. Pero de verdad, un placer. Gracias. Gracias por aceptar la invitación a este Gracias podcast. por invitarme, Elizabeth. Gracias. Gracias a usted por venir. Gracias a usted por venir. Señores, nos vemos. Muchísimas gracias. Como dijo José Feliciano, nos vemos. Bye.